Muy buenas noches. Bueno, decisión de tipos de la Reserva Federal que de momento nos lleva donde nos lleva y no termina de salvar a la banca mediana. PacWest sigue cayendo, como lo hacían Signature Bank, como lo hacía SVB y como lo hacía First Republic Bank hasta que se lo compró JP Morgan. El problema es que PacWest iba medio bien mientras todo el mundo pensaba que la cosa, bueno, pues podía salir adelante porque te rescataban siempre. Pues ahora parece que no es así. La Reserva Federal, para hacer un recopilatorio de todo lo ocurrido, ha subido tipos 25 puntos básicos, dice que no habrá, en principio, podría no haber más subidas, que dependerá de los datos que vayan viendo en la inflación. Es una forma distinta de decirlo de siempre, pero en realidad tiene que ver con el hecho de que hasta aquí ha llegado, al parecer, la Reserva Federal si sigue bajando la inflación. Es decir, no van a darle ayudas extra a esa bajada de la inflación, que bastante, en todo caso, está conllevando para con los tipos, para con los bonos y para con los balances de los bancos, una subida de tipos de interés tan rápida que ha derribado por completo a la banca. De hecho, tanto ha sido así, dice Jerome Powell, que no le preocupa el empleo, que está sólido y que además no ve, dice el presidente de la Reserva Federal, que vaya a haber una tasa de desempleo elevada, que es posible que se frene el ritmo de creación de empleo, que haya una moderación salarial, es decir, que ve que el mercado laboral pueda tener bueno, algún tipo de impacto, pero que no lo ve como una recesión. Es curioso este apunte, porque ha ido en contra del resto de miembros de la Reserva Federal. Lo ha dicho él mismo, que su staff cree que va a haber recesión, pero él no, y que es una opinión personal. ¿A qué punto no habrán llegado las reuniones de la Reserva Federal para que 17 miembros de distintos estados y el staff de Jerome Powell piensen que va a haber recesión y él aún así insiste en que no? ¿Qué está pensando el presidente de la Reserva Federal? ¿A qué está jugando? ¿O qué ve tan diferente una sola persona ante el resto del comité de la Reserva Federal? ¿Qué hay tan distinto para que él crea que se evita una recesión y el resto piensen que no, que la recesión ya está aquí o que va a venir? A lo mejor la diferencia está en el sueldo de Joe Biden. Esto es una de las noticias del día sin ninguna duda, ese movimiento de la Reserva Federal, 25 puntos básicos arriba y esa pausa, porque de hecho los swaps de la Reserva Federal, los expertos también, toda esa mirada de vigilancia del movimiento de tipos de la Reserva Federal a futuro ya está descontando que los tipos van a bajar en el mes de septiembre. Pero con todo y con esto, otra de las noticias del día, precisamente y muy vinculada a esto, es el lanzamiento de un programa de recompra de bonos anticipado lanzado por el Tesoro norteamericano. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y su equipo han creado un programa especial de recompra de bonos que entra en vigor en 2024. No se hacía esto desde el año 2000. Y sin embargo van a empezar con esas compras de bonos regulares, dicen, y predecibles del Tesoro a lo largo de 2024. Insisto, el primer programa de recompra desde el año 2000, lanzado por Janet Yellen. ¿Para qué? Para, dicen, inyectar algo de liquidez en el mercado. Hombre, para eso, y para que todos los bancos que están sufriendo en su balance las subidas de los bonos, por culpa de la subida de los tipos de interés, perdón, la pérdida de valor de esos bonos, para que todos esos bancos que tienen eso en el balance ahora puedan decir, oye, dáselo rápidamente a los del Tesoro americanos y que valgan lo que valen, por lo menos. En algún momento de 2024. Veremos. Dicen que no es porque haya superávit presupuestario, sino que se trata de retirar algunos valores en circulación con intereses más altos porque han tenido un periodo, bueno, inusualmente alto, inusualmente con unos ingresos fiscales inusualmente altos y que han superado claramente los gastos. Bueno, programa de recompra que llega en un momento en el que algunas gentes, algunos bancos, algunas entidades necesitan liquidez. ¿Responde a eso? ¿A qué responde exactamente? ¿Tanto dinero, dice, le sobra al Tesoro americano? Si tienen el problema de la deuda. Ha admitido además el Tesoro americano hoy que más allá del 1 de junio no garantiza que puedan hacer frente a determinados pagos y que va a haber problemas en el gobierno, como no se extienda el techo de deuda, que esto va muy vinculado a la negativa de Joe Biden una y otra vez, el presidente de los Estados Unidos, de negociar con los republicanos. Los republicanos, que por cierto presentaron su propia iniciativa, que ha pasado el Congreso, que puede que no pase el Senado, pero cuidado porque la jugada de McCarthy es convencer a algunos senadores demócratas y como tenga ese voto en positivo, a ver cómo dice Joe Biden que está en contra de las dos cámaras y que aún así lo veta. A ver qué cara se le queda al estadounidense medio si su presidente le retira la confianza a las dos cámaras. Vamos a verlo. Esto en el apartado económico. En el apartado geopolítico
Rusia ha sufrido hoy un ataque, ha asegurado que ha sufrido un ataque con drones. De hecho, enseguida podrán ver las imágenes, ahí las tienen, con ese dron que vuela junto a la bandera, ahí lo tienen, y que hace explosión. Dice que han sufrido varios ataques, dos, de hecho, cerca del Kremlin, que eran un intento de asesinato al presidente, y acusan directamente a Ucrania, a Volodymyr Zelensky. De hecho, han dicho que va a haber represalias y que ahora sí, bueno, pues con todo, tratarán de frenar al presidente y al gabinete del presidente ucraniano. El presidente ucraniano, por su parte, ha negado que ese ataque se haya producido por cuenta de Ucrania. Dice que no tienen nada que ver, que desconocen por qué ha sido esto y que ellos no tienen ni siquiera ese equipo militar. Que ellos de momento solo están utilizando el armamento que tienen con capacidades defensivas. Un Zelensky que ha hecho estas declaraciones en Finlandia, desde donde ha volado hace apenas unos minutos hasta Países Bajos. De hecho, un avión ha salido desde Polonia para recogerlo en Helsinki y llevarlo a la capital de Países Bajos. Va a estar allí varios días, en distintos viajes, entre el 11 y el 13, por cierto, de este mes se le espera en Alemania. Está muy enfadado Zelensky con que se haya filtrado toda esta ruta que está haciendo, bueno, seguramente por todo lo que sabe y por todo lo que hay detrás en cuanto a la vinculación y a la búsqueda que hacen de ellos desde el Kremlin, desde Moscú. Enfadados también, insisto, en Moscú con este asunto. Ahí está ese cruce de declaraciones con un Zelensky que en todo caso, de momento, lo que está haciendo es quedarse bajo el paraguas de la OTAN. Eso parece clarísimo. Con todo y con eso, dentro de este tipo de noticias, Marta Vilar, Sergio Fernández, Fernando Latienda. Marta, ataque con drones también hoy, en este caso en las inmediaciones de Crimea, en las inmediaciones del puente que une Crimea con la Rusia continental, un ataque que ha volado un depósito de combustible. ¿Qué más se sabe de todo esto, Marta? Pues sí, muy buenas. Hoy una de las noticias de la jornada pues es la que ha sucedido esta mañana, un incendio que ha hecho saltar todas las alarmas a primera hora después de que, bueno, pues haya producido este incendio cerca de un puente entre la Rusia continental y también Crimea. El acontecimiento ha llegado justo días después de que Moscú haya culpado a Ucrania de un ataque donde se prendió fuego a un depósito de petróleo en Sebastopol. Esta vez las llamas y también el humo negro que ondeaban sobre lo que, bueno, pues parecían ser grandes tanques con advertencias en rojo que, bueno, pues donde se podía leer inflamable en varios vídeos publicados en redes sociales rusas. Eso sí, no han podido ser corroborados, confirmados por parte de la agencia Reuters, que no ha podido verificar de forma independiente ni los informes sobre esos incendios ni tampoco los vídeos. Por su parte, en Telegram, el gobernador de esta región rusa ha dicho que el incendio ha sido clasificado como de máximo grado de dificultad. Bueno, pues hasta aquí esa parte que tiene más que ver con esas claves geopolíticas. Volviendo a las claves económicas, centrándonos en el mundo cripto, Sergio, hoy protagonista la, bueno, famosa inversora Cathie Wood, que ha apostado por Coinbase a pesar de los escándalos judiciales en los que está inverso. Cuéntanos. Muy buenas, José. Pues yo te voy a contar la última apuesta de Cathie Wood, una de las inversoras más excéntricas, seguramente más controvertidas dentro del panorama económico y que además ha realizado una apuesta muy considerable, en este caso por Coinbase. Estamos hablando de controversia, pues desde luego Coinbase está primando las portadas, las noticias en las últimas semanas. Ya sabemos que tiene ese juicio pendiente con la SEC, demandas cruzadas, en este caso pidiendo claridad regulatoria. Tiene desde luego una papeleta muy complicada porque está incluso sopesando marcharse, largarse de Estados Unidos. Hay que recordar que es la única empresa cripto, el único exchange que cotiza en el Nasdaq, en el sector tecnológico de Estados Unidos, de hecho subiendo más de un 40% en lo que va de año. Y en este caso Cathie Wood, a pesar de toda esta controversia, a pesar de todas las malas noticias que surgen en torno a Coinbase, apuesta y lo hace con mucho dinero. De hecho ha comprado, ojo, 16 millones de dólares en los últimos 2 días. Todo empezó el lunes comprando 186.869 acciones de Coinbase, lo que vienen a ser unos 8,46 millones. Hay alguno que dirá, bueno, tampoco es tanto para Cathie Wood. Bueno, es una inversión considerable, pero es que encima, ayer, que hay que recordar que contamos que Coinbase ayer precisamente se enfrentó a demandas por parte de sus inversores, primero porque le acusan de que no está respetando la privacidad de sus clientes, que está saltándose la ley BIPO, muy importante esta noticia, pero es que luego, encima, conocimos que ha sido demandado, en este caso por un inversor, en una demanda
demanda separada porque acusa a su CEO, a Brian Armstrong, y también a su junta directiva del uso de información privilegiada para enriquecerse con más de 1.000 millones de dólares. Acusan en este caso a Coinbase de que en el momento de su salida a bolsa conocían noticias muy negativas en torno a su empresa que ocultaron, que no contaron y que llevó a pérdidas a sus inversores y a ellos a lucrarse con más de 1.000 millones de dólares. A pesar de esta noticia, Cathie Wood, después de gastarse 8 millones de dólares en acciones de Coinbase, ayer volvió a recomprar. En este caso lo hizo agregando 147.137 acciones de Coinbase para un total de 7,55 millones de dólares. Una apuesta de 16 millones en un momento muy complicado para Coinbase, con todos los temas pendientes que tiene con la SEC, con un posible cambio de sede, en este caso largarse de Estados Unidos, y además con las demandas muy serias, muy importantes que recibió en el día de ayer, que vemos que de momento no hace cambiar de parecer a Cathie Wood. Vamos a ver cómo le sale esta apuesta y sobre todo qué sucede con Coinbase, que es la empresa cripto que está en el ojo del huracán en estos momentos. Coinbase protagonista el petróleo. 71,90 dólares, caída del 4,3%, importantes las caídas. De hecho, si van viendo la tendencia, a pesar de los recortes de la OPEP Plus y del recorte de 500.000 barriles al día prometido por Rusia, lo cierto es que primera vez desde marzo que pierde los 75 dólares, sufre la mayor caída en 4 meses. ¿Qué está pasando y cómo hacemos esta lectura? Fernando Latienda, buenas noches. Se cumple ahora el primer mes del inesperado o desesperado recorte adicional de 1,16 millones de barriles diarios por la OPEP Plus, que disparó el precio del petróleo desde los 79 dólares hasta los 87 dólares. Desde entonces el precio ha perdido más de 12 dólares, pasando de 87 a menos de 75. O lo que es lo mismo, el petróleo ha perdido en tan solo 5 días un 5%, un 10% desde los máximos alcanzados a mediados del mes de abril. La caída en el año asciende ya al 14%. Y en 12 meses es del 32%. Una situación bastante atípica, porque la demanda se mantiene más o menos fuerte en Occidente, en Europa y Estados Unidos, y los recortes no paran de sucederse por el lado de la oferta, pero el precio, como decimos, sigue en caída libre. Hay varios factores, en principio, desde el punto de vista de la demanda, que explican esta debilidad. En primer lugar, la debilidad de los datos en China. El PMI manufacturero se ha situado en 49,2 puntos en el mes de marzo, por debajo de los 51,9 puntos que marcó un mes antes, y más significativo aún es que sigue por debajo de la barrera de 50 puntos, que es lo que separa la contracción del crecimiento económico. Por otro lado están los tipos de interés. La previsión de más subidas de tipos en Estados Unidos, en plena tormenta bancaria y con mensajes, digamos, poco transparentes por parte de los miembros de la Reserva Federal, deja algunas opciones abiertas para más subidas de tipos si la inflación subyacente sigue golpeando a la economía, así que esto tampoco ayuda. Así que por mucho que se recorte la oferta, si la demanda se debilita, el petróleo está condenado a seguir cayendo. Con todo, las posiciones bajistas sobre los futuros del diésel superan, por ejemplo, a las posiciones alcistas, y los analistas técnicos auguran que perder el nivel de los 70 dólares, que es donde está actualmente el West Texas, ligeramente por debajo, supondría mayor tensión y mayor miedo en los mercados. Aunque la mayoría de las firmas mantienen de momento sus previsiones de subidas para el precio del crudo en la segunda mitad del año, otras, en cambio, como Morgan Stanley, han decidido rebajar ya esas previsiones y situar su previsión para finales de año en los 75 dólares para el petróleo Brent. Y eso que viene, como estábamos comentando, esa sequía del verano, como leen aquí abajo, viene un problema que puede ser inflacionario y que puede hacer que tengamos que tirar de la energía y que veamos el petróleo subir de nuevo. Vamos a verlo y vamos a ver si los recortes de algunas de las casas, como indica Fernando, se acaban cumpliendo o no. Un último asunto dentro de las noticias del día, para cerrar ya todo este bloque. Emmanuel Macron, el presidente francés, ha visto cómo el Consejo Constitucional le ha vuelto a dar la razón. Gana la segunda batalla, nuevamente tumban a quienes querían hacer el referéndum en contra de su reforma de pensiones. Se introdujeron 2 recursos, el primero hace 2 semanas ya lo tumbó el Consejo Constitucional, y hoy el Consejo Constitucional ha vuelto a tumbar el segundo de los recursos en busca de un referéndum. Son recursos que lo que pretendían era decir que la vía que toma Emmanuel Macron es ilegal y que hay que hacer un referéndum para esa subida de pensiones de los 62 a los 64 años, en esa elevación de la edad de jubilación. Esa reforma de pensiones, dice el Consejo Constitucional, se puede hacer así, no es lo mejor del mundo,
No es la mejor de las maneras, sobre todo porque ha decidido pasar a decretazo por encima de su propio Congreso, pero la realidad, dice el Consejo, es que es legal. Y por lo tanto no hay lugar a referéndum alguno. Con esto, Emmanuel Macron gana la batalla judicial. Así que, salvo que él mismo y su gobierno decidan ceder ante la ola de protestas que se sigue sucediendo antes del 1 de septiembre, si eso no ocurre, salvo que ellos decidan ceder, la reforma de pensiones va a ver la luz y por lo tanto la jubilación pasará de 62 a 64 años, además de algunas otras prebendas, porque también suben algunos tramos de cotización y bajan algunas de las pensiones máximas. Todo eso ocurrirá, salvo que lo cambie el propio Macron y su gobierno, porque la justicia le ha dado la razón.